Auspician a Dos Voces. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. ¿Y usted, sabe en quién confiar a la hora de comercializar su emprendimiento? ¿Necesitas el mejor comercializador a nivel nacional? Sí, claro. ¿Sabes por quién te inclinarías? Por Adrián Mercado, no tengo dudas. Hoy, el que mejor alcance tiene. Hacé como él, que confía en el mejor. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. ¿Y usted, sabe en quién confiar a la hora de adquirir o de alquilar su nuevo predio industrial? Si usted tuviera que mudar o ampliar su empresa, ¿en quién confiaría la búsqueda de su nuevo predio industrial? En Adrián Mercado, que es el que más conectado está con las pymes. Así como él, que confía en el mejor. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Biche Buenos Aires, con una tradición de más de 80 años, enalteciendo los auténticos sabores de la vera cucina italiana. La inflación de los argentinos, el costo de vida, el dólar oficial y paralelo, salarios con o sin topes, el mínimo no imponible, las asignaciones familiares, las jubilaciones. ¿Qué está pasando en la Argentina? ¿Cómo incide en todo esto la inflación y el dólar? Hoy lo vamos a analizar aquí en A Dos Voces con dos economistas y también a debatir Pablo Tigani y Aldo Piñanelli, expresidente del Banco Central. La economía de los argentinos hoy en A Dos Voces. Pero también el tema del transporte. A ver, pasan los años, pasan los gobiernos nacionales, provinciales. ¿Por qué en la Argentina viajar siempre es y ha sido un infierno? Vamos a analizar este tema. Hemos invitado a tres delegados. Uno está vinculado con el tema de los trenes, está Edgardo Reynoso, delegado de la Unión Ferroviaria del Sarmiento, Claudio de la Carbonara, todos lo conocen, uno de los metrodelegados de la línea B de subterráneos, y Néstor Marcolín, delegado de la UTA de la línea 60 de colectivos. Trenes, subtes, colectivos, siempre es un problema viajar en la Argentina. ¿Por qué? Bueno, vamos a tratar de encontrarle una explicación esta noche en A Dos Voces. Y además, Diego Armando Maradona, siempre en medio de la polémica, y una foto que dio que hablar en Emiratos Árabes, un lugar que él conoce muy bien. Estuvo con Cristina Kirchner y se empezó a recordar el pasado y la relación con el poder de Diego Armando Maradona, desde el retorno a la democracia hasta nuestros días. Vamos a repasar hoy las fotos, el álbum fotográfico político de Diego Armando Maradona. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, avanza el verano, avanza enero, ya en febrero va a estar con todos ustedes Marcelo Bonelli y yo me voy a tomar vacaciones, pero bueno, este es un verano como yo creo que desde hace muchos años en la Argentina, lleno de noticias políticas, pero también económicas, vinculadas con el bolsillo de los argentinos, y por eso le agradecemos a Tigani y a Piñanelli que estén esta noche con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches a los dos. Veo que ustedes también van a tener vacaciones un poquito más adelante, ¿no? Sí. Bueno, a ver, hemos preparado, vamos a ver en uno de los monitores acá, los números de la inflación en la Argentina. La inflación oficial y la privada. Dos realidades distintas, y vamos a analizar un poquitito dónde tenemos que reflejarnos los argentinos, cómo es el día a día que estamos viviendo. A ver, vamos a repasarlo. Entonces, los números que se conocieron esta semana y tienen que ver con la inflación de diciembre y con la anual. A ver, la inflación de diciembre para el INDEC 1%. Subió un poco porque estaba en el 0,7, 0,8. Para los privados 2,1%. Vamos a la inflación de todo el 2012. Para el INDEC fue del 10,8%. Para los privados, esta es una inflación que después da la oposición en diputados en el Congreso de la Nación, 25,6%. Vamos ahora a las canastas.
la que mide el índice de la indigencia, la básica alimentaria, 719,7 centavos, y acá se habla de que una familia necesita cada uno de los integrantes unos 6 pesos por día, varía en los meses, 6 o 7 pesos por día para poder alimentarse, alimentos básicos. Y vamos a la otra, esta es la fuente también del INDEC, y la otra canasta es la básica total. Esto mide el índice de pobreza en la Argentina. El que gana esa plata ya no es, digamos así, pobre, y el que gana menos de eso estaría dentro de los índices que tiene el INDEC de la pobreza en la Argentina. Bueno, ya estamos entonces con nuestros invitados de esta noche. Para los dos, Tigani y Piñanelli, ¿en qué nos tenemos que reflejar? ¿Cuál es el espejo para los argentinos? ¿La inflación del INDEC o la inflación de los privados? Personalmente pienso que ninguno de los dos índices, hay uno que está sospechado, todo el mundo sospecha del índice oficial, entonces es un poco difícil discutirlo porque hay mucha gente pensando que no refleja la evolución de los precios con cierta rigurosidad. ¿Usted le cree? Pero la verdad, no, yo creo que no debe ser. Pero no tengo ninguna evidencia, porque nosotros lo estudiamos cuando miramos estadísticas, tiene que haber evidencias empíricas de lo que estamos mirando. Y tampoco me parece que en esos boletines que recibo yo, y que seguro que recibe Piñanelli también, pueda ser que el promedio da 25,6, pero resulta que hay uno que dice 25, el otro dice 30 y el otro dice 20. Y la verdad que entre 30 y 20... estamos hablando de un 50% de diferencia entre gente que toma encuestas, no sé cómo, porque cómo se hace en un país con una superficie de 2.800.000 kilómetros cuadrados, donde de un barrio a otro hay 20% de diferencia en un mismo producto, o una provincia tiene un nivel de evolución de los precios relativos diferente al de la ciudad, donde hay diferente PBI per cápita en las diferentes regiones. La capital tiene el PBI per cápita de un país europeo, ahora en el interior no es así. Así que yo creo que es un trabajo para resolver, pero no creo tampoco que sean serias ni rigurosas estas tomas de encuestas con 4 o 5 productos que se van siguiendo por internet. Es la misma pregunta, ¿no, Piñanelli? ¿En qué espejo hay que reflejarse? Yo no tengo ninguna sospecha sobre el INDEC. El INDEC miente. El 10,8 es una mentira atroz que se ríe de todos nosotros, que le quita credibilidad al país y que genera mayor incertidumbre, y es uno de los factores que haya mayor inflación, porque no hay un ancla en qué fijarse. Cuando uno ve las cuentas nacionales, le da una estimación del 25% de inflación. Cuando uno ve el índice de la construcción, donde ahí el INDEC toma los precios reales, le da un 25% de inflación. Cuando se discuten las paritarias, el propio gobierno habla de un 25% de inflación, y cuando se ajusta el salario mínimo vital y móvil, se habla de un 25% de inflación. Entonces, estamos en una inflación que es 2,5 veces lo que dice el INDEC, y es 5 veces más el promedio de América Latina, y 7 veces más el promedio mundial. Argentina tiene un problema estructural con la inflación y es muy grave. No hay ningún país en el mundo que se sustente con una inflación de este tipo, y más que estamos originando una inflación por el lado de la oferta y no por el lado de la demanda, como equivocadamente dicen muchos economistas que adhieren al gobierno. Dicen, no, la inflación es buena porque es por la mayor demanda. Cuando uno ve los números, dice, no, es al revés. Cuando el ahorro interno supera la inversión, cuando hay serios problemas con la inversión es la que origina la oferta, igual que las importaciones. Todo eso está trabado. Tenemos un problema muy serio en la Argentina y no se trata seriamente. Este es el tema. No se trata seriamente el problema de la inflación. La propia Cristina dijo en Estados Unidos, en Harvard, que un país al 25% anual estallaría. Bueno, en diciembre tuvimos algún problemita de esas características que por suerte no llegó a mayores. La gente está cansada de la inflación, la gente está preocupada. Vamos al supermercado y con 100 pesos no compramos nada, y cuesta ganar 100 pesos en la Argentina. Entonces, hay que hacer un buen diagnóstico.
se puede resolver teniendo un buen diagnóstico, tenemos profesionales suficientemente idóneos como para resolverlo, y es uno de los temas a resolver para comenzar a achicar la inflación. Tigane, ustedes, los dos, cada uno ve también una realidad distinta, porque él dice, no, el 25 es eso, porque todo el mundo negocia el 25. Bueno, está bueno que tengamos visiones distintas, ¿no? Yo digo que si existen las evidencias técnicas como para probar que es así, un funcionario prestigioso como fue Pignanelli o otros funcionarios que tengan la capacidad que yo, la verdad yo no estuve nunca en el sector público, podrían patrocinar alguna demanda y hacer alguna acción jurídica, pero yo no veo que eso suceda. Vi que el INDEC llamó gente para que le cuenten cómo era que sacaban el 25% y no se presentó nadie. Entonces, claro que yo tampoco estoy de acuerdo que sea el 10% la inflación, yo no como vidrio, pero tampoco me dice alguien que trabaja con rigor científico, que ha sido entrenado para hacer otra cosa, que puede juntar 4 o 5 productos y decir que esa es la inflación. Déjenme decir algo con respecto al tema de Latinoamérica y el mundo, que me parece que en Argentina siempre nos pasa eso y tenemos que salir de ahí, ¿no? Latinoamérica y el mundo. Argentina es un país que hace 30 años tuvo 2 hiperinflaciones en 2 años, hace 30 años, y que hace solo 10 años tuvo. Y Pignanelli se las tuvo que ver bravísima en ese tiempo porque antes de que llegara, llegó ahí, ya había explotado una bomba. Tuvimos default, especificación asimétrica, violamos todos los contratos jurídicos y generamos la volatilidad jurídica más extraordinaria en solo 3 meses. Corralito, corralón, no pagamos la deuda. Y la verdad es que después recuperar inversiones se hace un poco difícil porque 10 años en la vida de un país no es nada. Yo he trabajado en empresas japonesas, europeas, americanas. Cuando hace 10 años en un informe figura que un país se ha comportado de una manera tan poco, entre comillas, civilizada, es muy difícil atraer inversiones teniendo en cuenta que Argentina arranca este proceso, ese periodo, con inversiones que más o menos son 15 puntos del PBI y llega a tocar casi 25 puntos del PBI, un punto más de lo que había cuando había una economía pro mercados, cuando teníamos Banco Central independiente. Parece que es todo un tema, nadie discute que es mala la inflación no le sirve a nadie, el tema es cómo lo arreglamos, o sea, nadie dice cómo. Ahora, histórica, bueno... No, perdón, sí, es cierto. Yo digo cómo y hice cómo. A ver. Cuando yo me retiré del Banco Central al principio del 2003, la inflación anualizada era del 3%, con una gran devaluación, porque se controlaron las distintas variables. El problema de la credibilidad o no de Argentina en 10 años, yo creo que 10, 11 años es tiempo suficiente para poner un país en credibilidad. No fue el único país que defaultió, no fue el único país que tuvo corralito, y hubo otros países que pasaron por esa situación y como tomaron una política acertada de atraer las inversiones, esas inversiones están fluyendo. Hay un récord inédito hacia América Latina en los últimos años de inversiones productivas directas. El país que menos recibió en relación a su PBI en los últimos años inversión directa fue la Argentina. En el 2012 se da la paradoja que bajó la inversión directa a 120.000 millones de dólares en toda América Latina por el problema de España, y Argentina subió un poco por la gran inversión en minería. Pero mientras Brasil recibe entre 40 y 50.000 millones de dólares de inversión directa, Argentina está recibiendo entre 3.000 y 5.000 por año. Entonces, lo que hay que hacer es una reinserción de la Argentina en el mundo de la economía mundial, más allá de las ideologías, porque es lo que estamos necesitando. Argentina necesita inversiones. Hay modelos, hay experiencia para evitar que la inflación se dispare. ¿Cómo puede ser que el año pasado, 2012, la mayoría de los países latinoamericanos que comercian con nosotros devaluaron un 20% su moneda y no fue a precios? Y Argentina no puede devaluar porque se le va a precios. A ver, esta trampa hay que eliminarla. Obviamente, lo acabo de decir, tuvimos 2 hiperinflaciones. ¿Quién tuvo 3.000% de inflación en un año de esos países?
Nosotros en solo 2 años tuvimos, durante el final del periodo con Alfonsín tuvimos 3.000. Y después con el principio de Menem tuvimos la segunda en 3.000. Y tenemos una historia de inflación. Argentina durante el periodo 1975, a partir del Rodrigazo y durante casi toda la dictadura militar, tuvo 400% de inflación. La verdad es que hay una historia de inflación en Argentina y una dinámica que hace que la gente tenga una velocidad para tratar de resolver los problemas fenomenal. Lo curioso... La inflación la trajo este gobierno porque durante 11 años los jóvenes que se educaron durante esa época argentina, al revés, teníamos deflación que es más grave que la inflación. Pero lo que quiero decir es que no se puede decir porque tuvimos tal cosa, tenemos que tener tal otra. La mayoría de los países latinoamericanos tuvieron procesos de hiperinflación, la mayoría, siempre en conjunto. En los 80, cuando fue la hiperinflación de Alfonsín, que terminó con la salida anticipada de Alfonsín, había un problema estructural de América Latina, había precios relativos muy bajos, veníamos de una tasa de interés del endeudamiento del 20% anual en dólares. Hoy tenemos tasa de interés 0%, precio de la soja 5 veces más que lo que hace 10 años teníamos en $120. El gobierno dice, ven, esa es la inflación de alimentos, porque nosotros exportamos soja. Toda América Latina exporta soja y sin embargo no tienen la inflación que tiene la Argentina. Ahora, porque hay un problema estructural que el gobierno no deja ver o no lo quiere ver, que es que con este modelo de aumento del gasto público sin control, de emisión monetaria sin control, sin financiamiento, sin inversión y sin reinserción de la Argentina en el mundo, como está hoy inserta América Latina, vamos a la inflación que tenemos y va creciendo. En el año 2012 la economía argentina no creció, creció el 1%, muy poco, venía creciendo al 6, 7, 8, 9%. Y subió la inflación. Entonces esto es lo que el gobierno tiene que tomar debida nota y hay gente que habló de la inflación y fueron denunciados penalmente. Inclusive gente que milita en el peronismo fueron denunciados penalmente por el señor Guillermo Moreno porque informaban la inflación. El único país en el mundo que uno es denunciado por un gobierno por decir la verdad. La verdad que es insólito. Ahora, para tratar de llevar esto, como decimos nosotros, a lo más llano posible, sí, para el que nos está viendo y cuida el mango todos los días, estos niveles de inflación, me gustaría conocer la opinión de vos, estos niveles, ¿cómo afecta la vida diaria del argentino que usted lo está viendo ahora y que cuida el peso? Mire, yo se lo voy a contestar no como un economista, como un pobre. Habiendo sido pobre, puedo opinar como un pobre. Un pobre que tiene trabajo y el dinero no le alcanza por la inflación, vive mejor que un pobre que no tiene trabajo y que vive en estabilidad de precios. Esto es para que se entienda. Déjenme decirle que hay algo importante, el gasto público no está sin control, el gasto público está en el nivel que el poder político quiso establecerlo. Lo puso alto porque duplicó el gasto en educación, porque dio jubilaciones para las personas que no estaban jubiladas, porque ha generado un montón de empleo, inclusive empleo público, y evidentemente a mí me interesa muchísimo más. Yo tengo una visión, digamos, no tan sesgada de lo fiscal y lo monetario. Si todo se redujera a la expansión del dinero y al crecimiento del gasto público, no tendría ningún sentido entonces gastar 25 o 30 mil millones de dólares al año en educación y podríamos irnos, qué sé yo, a estudiar a Chile, como los chilenos vienen acá, o podríamos ir a Colombia a hacernos atender en un hospital, como los colombianos vienen acá. Para mí ese tipo de cosas es muy importante, pero no es importante que para mí sea importante, es importante que el gobierno que ganó las elecciones, la gente lo votó y le pide ese tipo de cosas y lo han hecho, han establecido el gasto en un nivel donde seguramente va a ser muy difícil bajarlo y ha decidido que ese financiamiento lo van a proveer los sectores que más posibilidades tienen de financiarlo, porque además Argentina no tiene financiamiento internacional, no coloca un bono desde octubre del año 2000, esto lo tenemos que decir.
Argentina no tiene posibilidades de financiarse a través de colocar un bono. ¿Qué va a salir a tomar fondos al 12% en dólares? Y entonces en 3 o 4 años estamos en el 2001 otra vez. Bueno, Pignanelli, volvemos a la pregunta inicial, para después, bueno, si quiere contestarle a él. ¿Cómo está afectando la vida diaria al que lo está mirando la inflación que tenemos? Para ustedes el 25. Afecta a los sectores de menores ingresos, a los ingresos fijos, y la verdad que si para financiar este gasto público tengo que financiarlo con emisión de moneda, el sapo de la boda siguen siendo los pobres, porque la inflación al sector que más afecta es a los pobres. Entonces, hay que ser un poco más creativo y más progresista en el buen sentido, que el ajuste no lo paguen los pobres, sino que lo paguen los que más tienen. Entonces, acá tenemos una escala impositiva que es totalmente regresiva. La mayor parte de los ingresos impositivos son al consumo, el ingreso del impuesto a las ganancias, donde más de la tercera parte del impuesto a las ganancias lo pagan los que están en relación de dependencia. Hoy quien gana más de 5.800 pesos siendo soltero paga impuesto a las ganancias. ¿Está de acuerdo en que se modifique inmediatamente? Pero por supuesto, si no se ajusta. Y los monotributistas que han hecho a la gente ingresar al monotributista, y 2 millones de monotributistas, nadie habla de eso, y hace 2 años que no le ajustan los montos. Le ajustan la cuota, pero resulta que no pueden facturar más, entonces entran en una situación de altísimo costo fiscal y de administración. Todas estas cosas es lo que hay que plantear para un país más serio, porque Uruguay, que es un país 10 veces más chico que nosotros, hace pocos meses emitió un título al 4% anual. Bolivia accedió a un crédito a largo plazo, una tasa del 4,75%, y han podido reestructurar sus deudas, igual que Brasil, Chile, y nosotros todavía no accedemos a la posibilidad de emitir un bono con una tasa de interés que sea razonable. Para no dejar si nos vamos a endeudar al 10-12%, es cierto que nos vamos a un problema mucho más serio en el largo plazo. Pero ¿por qué Argentina no puede tomar el 4% anual en dólares? Porque no hemos, con este gobierno, podido mejorar la calificación de la Argentina en el mundo. No resolvimos lo del Club de París, no resolvimos lo del INDEC, mentimos con un montón de números, confrontamos en todos lados. Mientras tanto, Brasil crece en los mercados, Chile crece, Paraguay, Perú, Colombia, Bolivia, Uruguay, nos van ganando espacios, y esto es lo que hay que recuperar. No es difícil hacerlo. Hay que ser razonables, no echarle la culpa a la historia. Argentina tiene una excelente posibilidad. Yo soy un convencido que hay un ciclo todavía largo, porque América Latina lo tiene, pero no en estos términos. En estos términos estamos perdiendo varios trenes. Tigani, para no dejar todos los temas que tenemos afuera, nos metemos en el tema del dólar. A ver, ¿cómo nos afecta a los argentinos en la vida diaria? Porque por la edad que tenemos hemos visto todos estos procesos. Dólar oficial, dólar paralelo, que crece, lo hemos visto en la historia argentina. Hoy vemos un dólar paralelo, un 50% por arriba del dólar oficial. ¿Hacia dónde vamos y cómo afecta a la vida de los argentinos esto? Bueno, el dólar ha sido desde 2003 un instrumento a través del cual el gobierno pudo hacer cosas en diferentes periodos. Tuvimos el primer periodo donde había que aumentar las reservas. Este gobierno quintuplicó las reservas sin contar que hizo pagos por alrededor de 33.000 millones de dólares. Hizo lo que pudo en estas circunstancias, sin financiamiento. No es que el Fondo Monetario le prestaba 10.000 y aumentaban las reservas como con Cavallo, que por otra parte tomaba colocaba bonos digamos, con un riesgo país hasta del 15%. La reestructuración de la deuda argentina previa al default se hizo al 15% en dólares, o sea que la tasa alta no la tiene este gobierno, la tasa alta la tenían ya después de haber hecho y generado un endeudamiento fenomenal, insostenible, los gobiernos anteriores, que son además los que hicieron el default, y los que trataron de arreglar las cosas como se podía, ¿no? Dejando flotar al dólar y llevarlo a 4 pesos. Ahora vale 4,95, pero valía 4 pesos hace 10 años.
Entonces y está por arriba de los 7.50 en el paralelo. Claro, pero a ver, este es un tema que, digamos, merecería más rigor técnico, ¿no? A lo mejor... Pero lo que tratamos esta noche es explicarle a la gente, claro, porque si no nos metemos en los tecnicismos... No, está bien. A mí me gustaría que hubiera tipo de cambios múltiples. Esta es mi opinión. Y creo que este problema lo hubiéramos resuelto. Pero lo cierto es que el que quiere pagar 7.50 el dólar, que lo pague, pero cuidado, porque por ahí, dentro de un par de semanas, los va a tener que vender más baratos. Ahora, el que se está yendo a Punta del Este, los está comprando porque no quiere pagar con la tarjeta. Y no quiere pagar con la tarjeta y conseguir dólares a 4.95 porque no quiere que lo miren fiscalmente, porque seguramente está gastando más dólares de lo que declara en su declaración jurada anual de ganancias. Entonces, evidentemente, con el mercado es muy chico, apenas van algunos, lo mandan para arriba. Si no me equivoco, Tigani me da pie para preguntarle por la explicación de Marco del Pol, ¿no? Que dijo que era un fenómeno estacionario. Bueno, ahí hay dos errores técnicos en esa que ocupa el lugar que usted ocupó, ¿no? Primero, que el presidente del Banco Central diga que esto es un tema estacional y no lo previó y no tomó medidas para que eso no ocurra, es un grave error. El segundo tema, esto no es solamente estacional, acá hay un problema estructural. Acá en el mes de diciembre se emitieron el equivalente a 5.000 millones de dólares en pesos. Ahora el Banco Central está tratando de absorber parte de ese error de diciembre. En todo el año 2012, el año que acabamos de cerrar, se emitieron en equivalente en pesos más de 20.000 millones de dólares, con una moneda que hoy nadie la quiere, que es el peso, y un dólar que falta, y la gente la busca como reserva de valor. El problema del valor de este dólar no es solo la estacionalidad, que para mí es mínima. El problema es estructural. Estructuralmente la economía argentina va a tender a que la gente, con el temor que tiene, busque la reserva en dólar. Y eso está mal. Pero está mal por las políticas macroeconómicas. Si vamos a pensar que porque alguien viaja a Punta del Este el dólar llega a 7.50 y mejor que llegue, porque es lo que dice el gobierno, que lo paguen, es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque en cualquier economía del mundo, en el mediano y largo plazo, los precios internos convergen al dólar más alto y no al dólar más bajo. Ya tenemos experiencia en estos temas. Ahora, ¿por qué el gobierno no lo hace teniendo herramientas para hacerlo? Yo quiero pensar bien y digo, bueno, a lo mejor quieren aplicar la misma técnica que yo apliqué cuando, como dice el señor, que llevamos el dólar a 3.90 y creo que él era uno de los que decía que el dólar iba a llegar a 10 pesos. Y cuando yo me retiré valía 3.20 y estaba a la baja. Me acuerdo cuando subió Alfonso Pradal, que me sucedió a mí, una gran persona, me decía, che, ¿cómo hacemos para que no baje más el dólar? Porque venía otra declinación. Yo lo que quiero decir es una técnica, en inglés se llama overshooting, que es un salto excesivo, uno lo dejó llegar a 3.90 y después le salimos a pegar y lo bajamos, porque en ese momento estábamos en crisis, era el 2012, había que manejarlo. Hoy es otra situación. Hoy se puede hacer ese overshoot, es decir, bueno, lo dejo